19 de febrero de 2021. Un anuncio muy importante para el mundo en términos de acción climática sale a la luz. Estados Unidos está de regreso en el Acuerdo de París sobre el clima. Un mes después de asumir el cargo, el presidente estadounidense Joe Biden hizo que su país volviera al ambicioso pacto para hacer frente al calentamiento global. Pero para poder entender qué sucedió, devolvamos un poco la película. El tema de hoy se remonta a un momento histórico en el 2015, del cual les contamos en el episodio 3, la adopción del Acuerdo de París. L'accord de Paris pour le climat est accepté. El Acuerdo de París ha sido aceptado. Eso es lo que dice Laurent Fabius, presidente de la Conferencia de las Partes COP21. Y fue todo un logro porque 197 países se pusieron de acuerdo para enfrentar el cambio climático. La esperanza estaba puesta no solo en el acuerdo, sino en que cada nación hiciera su parte para cumplir la gran meta, lograr que la temperatura global no aumente más de 1.5 grados centígrados. Y aunque se contempló, no se pudo evitar que los cambios políticos afectaran el acuerdo. Noviembre de 2016. Donald Trump gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en junio de 2017 hizo el anuncio que el mundo temía. Hoy, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se sale de este acuerdo contra el cambio climático. Solo otros dos países no forman parte de este acuerdo. Con el anuncio vinieron varias consecuencias. Trump retiró la contribución económica de Estados Unidos al Fondo Verde del Clima, un fondo exclusivamente para financiar proyectos de cambio climático en países en desarrollo. El liderazgo de Estados Unidos en materia de acción climática desapareció y fue una evasión directa de su responsabilidad como el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo después de China. En 2019 las campañas electorales trajeron de vuelta la expectativa y los resultados en noviembre de 2020 dieron esperanza al mundo. Con Joe Biden en el poder, el regreso al Acuerdo de París fue una realidad. Una vez posesionado como presidente, Biden empezó su tarea. Para eso generó una orden ejecutiva para enfatizar la necesidad de enfrentar el cambio climático. John Kerry entra al gabinete. Es uno de los demócratas con más recorrido y ahora sería el delegado presidencial para el clima. Además de este nombramiento, Gina McCarthy fue designada como primera asesora nacional para el clima, con la responsabilidad de atender el tema al interior del país. En la lista de acciones también estaba el desarrollo de la cumbre climática con jefes de Estado, el 22 de abril, una fecha emblemática por ser el Día Mundial de la Tierra. Pero realmente, ¿qué significa el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París? ¿Y qué implicaciones políticas y prácticas tiene para América Latina? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de Brújula Sonora Podcast. Es el episodio número 11 y una vez más nos acompaña Mariana Rojas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Natalia, todo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? También todo muy bien, muy contenta, muy emocionada de llegar a este episodio 11 donde vamos a tener un tema muy importante y es el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, pero también muy importante porque es distinto a los 10 episodios que ya hemos tenido en Brújula Sonora. Exactamente, estuvimos conversando con 3 personas quienes nos dieron su visión frente a lo que significa el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París y esto qué implicaciones tiene no solamente para el mundo en general, sino específicamente para América Latina. Sí, así es, y en una conversación muy rica pudimos ir entendiendo mucho más de la mano de Isabel Cavelier, colombiana, cofundadora de Transforma
y experta en diplomacia internacional en temas de cambio climático. También conversamos con Carolina Herrera, mexicana, gerente de cambio climático y financiamiento verde del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. Y se nos unió a esta conversación Larry Gambiner, norteamericano, quien desarrolló la mayor parte de su carrera en el Departamento de Estado de Estados Unidos y estuvo trabajando en diferentes países de América Latina. Entonces, junto a estas tres personas, vamos a contarles cuál es la complejidad política y práctica del regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París. Escuchemos a continuación a Natalia Gómez. Podría ser una noticia más, pero no. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París fue un hecho sin precedentes, algo que se sospechaba y que finalmente sucedió. Y si bien la salida oficial fue efectiva hasta noviembre de 2020, las decisiones tomadas por Donald Trump desde 2017 se sintieron en términos de acción climática. Para entender más, le preguntamos a Isabel Cavelier y Larry Gambiner qué impacto tuvo la ausencia del gobierno federal de los Estados Unidos en el Acuerdo de París. Realmente tuvo un impacto muy negativo en la medida en que Estados Unidos es uno de los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero y por lo tanto la ausencia de acción a nivel federal, pero sobre todo la interrupción de la política pública estatal más progresista a través de ataques constantes desde el Estado federal, por ejemplo, o el desmantelamiento de la regulación ambiental federal sobre cambio climático, fueron medidas que domésticamente impactaron la capacidad de Estados Unidos de poder cumplir con sus objetivos y retrasaron la reducción de emisiones. Obviamente tuvimos un presidente que no solo no creó en el cambio climático como un tema de importancia, sino que fue un presidente quien rechazó los esfuerzos mundiales multilaterales. A nivel internacional también tuvo impactos negativos porque por supuesto que la retirada de un gran jugador como Estados Unidos lanza un manto de dudas sobre la efectividad del multilateralismo, incluso el universalismo del Acuerdo de París como marco conjunto y común para resolver un problema que es global. El poder central de los Estados Unidos desconoció su responsabilidad frente al cambio climático a nivel internacional e hizo todo lo posible para hacerlo al interior del país. Sin embargo, esta difícil situación generó acciones verdaderamente importantes para Estados Unidos y el mundo. No todo fue perdido. Los otros elementos del gobierno de los Estados Unidos, o sea, los estados, las ciudades, las comunidades, empezaron a tomar mucho liderazgo por el vacío que dejó el presidente Trump. Entonces vimos grandes acciones a nivel local, es sumamente importante. Líderes locales como el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el antiguo gobernador de California, Jerry Brown, entraron en el juego de la acción climática creando la iniciativa America's Pledge, el compromiso de América. Asimismo, el sector privado y otros actores no estatales se movieron al respecto. Eso lo vimos sobre todo al principio de la era Trump, con una respuesta que fue realmente sobrecogedora. La inmensa mayoría, no solo de la población, sino de los estados en Estados Unidos, de las empresas, estuvieron todos apoyando el Acuerdo de París. Se generó un gran movimiento subnacional en Estados Unidos bajo el banner de We Are Still In, en el sentido de todavía estamos dentro del Acuerdo de París, con un florecimiento de la acción climática a nivel subnacional en Estados Unidos que todavía hoy en día está dando fruto y que ha logrado que Estados Unidos permanezca como, digamos, como nación, ya no como solo como Estado federado, sino como nación que permanezca pues avanzando en la medida de lo posible y que sentó las bases para lo que hoy estamos viendo, y es que el nuevo gobierno pues va a lograr un cambio. Larry también nos aclaró que el cambio climático es un tema que ha generado polarización y que también hubo gobiernos locales que siguieron la línea de Trump, pero las acciones y señales del sector privado han hecho la diferencia. Lo cierto es que entre 2017 y 2020 la acción climática en los Estados Unidos continuó, pero esta vez bajo el liderazgo de algunos estados, el sector privado y la ciudadanía. Por ejemplo, We Are Still In, todavía estamos adentro, el movimiento del que nos habló Isabel, sigue comprometido con la reducción de emisiones. Sus acciones podrían lograr que las emisiones de Estados Unidos caigan en un 19% en 2025 y hasta en un 25% a 2030.
Lo cierto es que el presidente Biden llegó y empezando el 2021 cumplió su promesa de campaña. Estados Unidos regresó al Acuerdo de París. Este hecho, de nuevo, tiene sus implicaciones. Pero, ¿por qué es importante este retorno? Carolina Herrera nos explica. Yo diría que es importante porque, primero, la ciencia exige que todos los países tomen medidas ambiciosas y urgentes para enfrentar la crisis climática. Básicamente, sin Estados Unidos no vamos a llegar a los niveles de reducción de emisiones que necesitamos llegar. Pero es importante porque también es una señal global, un poco de alentar a otros gobiernos a también aumentar su ambición, a también un poco ponerse las pilas y comenzar a poner de su parte en cuanto a tomar las medidas que son necesarias para enfrentar el cambio climático. Y aparte de promover la ambición, diría que Estados Unidos tiene muchas herramientas en cuanto a su diplomacia, a sus mercados, su poder económico, que también pueden ayudar a influir ciertas decisiones que se tomen y realmente crear más ambición e impulsar más la acción climática. La importancia no solo está en el liderazgo, sino también en términos de geopolítica y relaciones internacionales. Isabel la tiene clara y nos cuenta. La política climática está inscrita en un contexto de política de relaciones exteriores más amplia, en particular porque entre comillas, lo que tradicionalmente se llama como los grandes jugadores o la política de grandes poderes, pues está naturalmente relacionada con las mayores economías que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero, que son Estados Unidos, China, Europa, básicamente, son los tres, y el Reino Unido, que hacía antes parte de Europa, pero ya no, pero tiene un rol importante políticamente por ser la próxima presidencia de la COP26. En ese sentido, a lo que Isabel hace referencia es a que lograr las metas del Acuerdo de París debe tener a todos los jugadores en el mismo equipo. Sin embargo, el gobierno Trump también hizo de las suyas en ese sentido, especialmente con China, país que es fundamental para alcanzar el objetivo del acuerdo, pues es el emisor número 1 de gases de efecto invernadero. Si China entra en una dinámica, digamos, de enfriamiento de las relaciones con Occidente, dentro de la cual incluye el cambio climático, la ausencia de cooperación en ese ámbito, lo único que podría generar es que China probablemente empiece a hacer un retroceso, porque las medidas de cambio climático que ponen restricciones o potenciales límites al crecimiento barato de la economía china sobre base a carbón, pues generalmente son uno de esos aspectos en los que está buscando cooperación con Occidente. Y eso, en este momento, creo que es la nuez del asunto de cómo está volviendo Joe Biden a la geopolítica del cambio climático, y es qué tanto va a lograr jugar un ajedrez sabio en su relación con Europa para que el cambio climático no quede envuelto en una dinámica de enfriamiento y de tensión de las relaciones con China. Con toda esa complejidad de fondo, Joe Biden a su llegada empezó a tomar acción. Puso el tema como prioridad a través de una orden ejecutiva e hizo, entre otras cosas, 2 nombramientos. Uno de los grandes éxitos de Joe Biden en su corta presidencia hasta ahora ha sido colocar este tema de un tema global, de todo el gobierno está involucrado. Y obviamente tener a alguien como John Kerry dentro de la Casa Blanca y alguien como Gina McCarthy dentro de la Casa Blanca enfocado en ese tema es sin precedente en nuestro gobierno federal. Ha elevado el tema no solo en sus discursos, sino en el personal que está manejando el tema dentro de la Casa Blanca. Eso es muy importante. Efectivamente, el equipo es un equipo muy bueno que tiene varios funcionarios que son de la era Obama y que entienden de política climática tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, y eso es muy importante para que no fuera un iniciar en blanco. Están retomando una cantidad de progreso que hubo antes de Trump. Yo lo que pienso es que no va a ser fácil para ninguno de los dos. El reto para McCarthy es enorme porque se enfrenta a un país profundamente dividido. Mucho trabajo es convencer al pueblo americano que este es un tema de nosotros y que tenemos responsabilidades, sí, y tenemos que cumplir responsabilidades mundiales, pero tenemos que tomar estas medidas también porque es en nuestro propio interés en los Estados Unidos tomar esas medidas.
Además de las tensiones internas y todo el trabajo que eso implica, volvemos al gran asunto. Esto no se trata solamente de Estados Unidos. A nivel internacional, pienso que John Kerry también tiene una tarea muy complicada, y es que la política climática no está aislada en una burbuja y totalmente, digamos, impermeable a las tensiones del contexto de relaciones exteriores más macro. Y es que va a requerir que el acercamiento no sea un acercamiento de regreso a Estados Unidos y ahora lo podemos resolver todo, sino que realmente entienda que este problema requiere de todas las voces, incluyendo las voces de muchos actores que no son emisores grandes, que no son ni China, ni India, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Europa, sino que son muchos otros países que tienen unas posiciones geopolíticas de menor impacto y que sin embargo pueden lograr mover las balanzas en temas críticos, y va a ser fundamental. El regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París ha traído, por supuesto, aplausos y alegría a la comunidad internacional, pero no podemos dejar que el entusiasmo nos nuble la realidad. Hay temas sobre los que aún no hay claridad y que son fundamentales a la hora de disminuir emisiones. Uno de ellos son las exportaciones de gas natural licuado, que el país del norte podría continuar haciendo a diferentes regiones del mundo, entre ellas América Latina. Al contrario, ha habido señales mixtas. Me parece preocupante porque en términos, digamos, atmosféricos, ya lo tenemos claro a través de la ciencia reciente, es que el gas como combustible de transición es un gran mito y no podemos darnos el lujo de cambiar de carbón pasando por gas, haciendo un gran efecto de lock-in de una capacidad de gas instalada que sería, digamos, que tendría que funcionar por muchos años para tener un retorno a la inversión, y años que no tenemos, que estaríamos emitiendo grandes cantidades de emisiones que sobrepasarían por lejos los límites de los presupuestos de emisiones que tenemos para mantenernos dentro de los objetivos del Acuerdo de París. Los interrogantes frente a este tema son tantos que organizaciones como la que representa Carolina y otras en el mundo ya han levantado la voz para pedir coherencia. Desde nuestra perspectiva, o sea, desde la perspectiva de NRDC, Estados Unidos no debería estar exportando gas natural licuado. No debería estar poniendo a países, particularmente países en desarrollo, en una situación de estar sacando fondos que podrían ir hacia la energía renovable y dirigiéndolos a otro combustible fósil. Esa no sería la manera adecuada de impulsar una transición energética o reducir emisiones. Entonces, de nuestro lado, desde la sociedad civil en Estados Unidos, estamos empujando a que Estados Unidos no venda este gas, que no construya más infraestructura de esta manera y que no aliente a otros países a invertir en esto. Otro tema importante y sobre el que tampoco se sabe muy bien cómo procederá Estados Unidos es la explícita relación que han hecho entre cambio climático con seguridad nacional y la migración, sobre todo en la frontera con Centroamérica. Kerry, de hecho, lo mencionó en su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Frente a esto, Larry nos da su interpretación. El presidente Biden y su equipo ven a cambio climático no solo como un problema ambiental. Y es muy importante para nosotros, tanto políticamente como en cuanto al apoyo nacional, de mirarlo en términos más globales. El impacto del cambio climático es un impacto en todo aspecto de la vida y no solo es el impacto inmediato en el medio ambiente, impacta los negocios, impacta la salud, impacta en cuanto a seguridad, impacta la seguridad porque cambia no solo el clima del mundo, que tiene impactos de seguridad, sino el movimiento de personas desplazados, de influencias, de hambre que puede causar guerras, de abastecimiento de agua que también puede causar guerras. Entonces es muy importante verlo en términos globales. Antes de continuar contándoles otros impactos que podría tener para América Latina el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, vamos a una pausa. En Transforma creemos que es posible hacer cambios sistémicos para un mundo viable y que quienes habitamos el planeta podemos contribuir. Cuéntanos si tienes o conoces proyectos en Latinoamérica que promuevan la conservación, hagan frente a la crisis climática y o incentiven una producción sostenible.
Queremos conocer y compartir tu historia. Escríbenos a brújulasonora@transforma.global. Antes de la pausa hablábamos de la incertidumbre que hay frente a la política de Estados Unidos en materia de exportación de gas natural licuado, seguridad y migración. Sin embargo, hay otros temas relacionados con América Latina que están en la mira. Uno de esos tiene que ver con detener la deforestación en la Amazonía. Definitivamente la deforestación en la Amazonía es uno de los temas más prioritarios para la relación bilateral entre Estados Unidos y Brasil, evidentemente, pero diría en general entre Estados Unidos y Latinoamérica, porque muchas veces en Estados Unidos se olvida que la Amazonía está en 6 diferentes países y que no es solamente en Brasil, ¿no? Entonces, ese tema siempre va a ser muy, muy importante en la relación bilateral de los países de la cuenca amazónica, pero yo diría que también en otros países de la región que simplemente no tienen semejante patrimonio, pero que igual tienen patrimonio forestal. El otro punto estratégico tiene que ver con impulsar una transición energética justa en la región, un asunto clave para caminar en la dirección de las metas propuestas en el Acuerdo de París. Por eso creo que si América Latina va a tener un papel de liderazgo consistente con su vulnerabilidad y con su necesidad de transición energética para ser una región con una economía competitiva para el siglo XXI, lo que debe hacer es ponerle claro a Estados Unidos que su agenda de gas no es la agenda que conviene a América Latina y que lo que la región necesita realmente es avanzar de manera firme en la transición hacia una energía completamente limpia y en la financiación, digamos, muchísimo más robusta para la regeneración ecosistémica, que es una cosa en la que Estados Unidos podría hacer un aporte importante siendo el mayor cooperante para toda la región de América Latina. En ese sentido, el rol que asuma Estados Unidos puede hacer la diferencia en términos de transitar hacia un sector energético más limpio. Hay diversas maneras que yo creo que Estados Unidos puede ayudar a impulsar la transición. Una es a nivel global, por decir, utilizando su voz y voto en las entidades multilaterales que proveen financiamiento a Latinoamérica y a otras regiones, que toma decisión sobre qué clase de proyectos va a apoyar. América Latina y otras regiones, evidentemente, se va a enfrentar a un panorama en que va a haber menos y menos financiamiento internacional para combustibles fósiles, sea financiamiento público de bancos de desarrollo o cooperación internacional bilateral que pueda venir de países específicos, pero incluso también de fuentes privadas. Carolina deja ver cómo las reglas de juego que se habían manejado hasta ahora podrían cambiar, en este caso para bien de la acción climática. Pero entonces, ¿qué debería hacer Latinoamérica para seguir en el partido y obtener beneficios? Lo que tiene que hacer Latinoamérica es realmente ir preparándose para este cambio. Demorará más o menos, pero este cambio va a ocurrir. El segundo punto donde creo que América Latina se tiene que preparar es relacionado en planificar la transición justa para estos sectores donde sí definitivamente van a haber impactos en cuanto a los trabajadores y en las comunidades que dependen de estas, por decir, centrales a carbón, etcétera, y que van a ser afectadas por esta transición que va a ocurrir. O sea, eso no hay que negarlo y tampoco hay que cegarse de que es algo que se tiene que afrontar. Todo este panorama del regreso, como lo escucharon, tiene muchos ángulos y entenderlos nos abre la perspectiva frente a lo que viene para el mundo y la región. ¿Y qué viene entonces luego del regreso en términos más concretos y prácticos? Como les contamos y también nos compartió Isabel, el 22 de abril de 2021 se realizará la Cumbre Climática de Líderes. ¿Qué significa este evento para el mundo? Yo creo que empezamos el tema de cumbre con el entendimiento que simbólicamente eso es gigante. O sea, es la primera reunión que tiene Joe Biden con sus colegas mundiales es alrededor del cambio climático. Simbólicamente es muy importante. Y yo creo que el mensaje que nosotros tomamos es en serio y el mensaje que reconocemos nuestras responsabilidades y los esfuerzos que son necesarios para empezar a manejar este problema. Yo creo que este va a ser claro en esta cumbre. Pero más que una reunión, se espera que la cumbre sea un espacio para grandes anuncios. No sabemos si serán antes o durante el evento.
Lo que sí es cierto es que Estados Unidos presentará la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDCs por sus siglas en inglés. Yo creo que eso es el titular que todos estamos esperando, porque es una gran parte de lo que define la capacidad global de mantener la ventana abierta para cumplir el objetivo de no aumentar la temperatura más de 1.5 grados centígrados. La expectativa, por supuesto, es alta. Se espera que Estados Unidos se comprometa mínimo con el 50% de reducción de gases de efecto invernadero. Hay rumores de que puede llegar a ser el 50%, creo que debería ser al menos el 50%, si no más, si estamos teniendo en cuenta la característica o la dimensión de la equidad y de las emisiones históricas que tiene Estados Unidos, y que otros grandes jugadores se han comprometido con más del 50%, en particular la Unión Europea ya adoptó un 55% como continente, el Reino Unido un 68%, y si miramos los análisis científicos, lo que a Estados Unidos corresponde para estar realmente alineados con una trayectoria de 1.5 grados es una reducción del 57 al 63% menos de emisiones respecto del año 2010. En materia de financiación de proyectos o iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático, también hay expectativas. Todos estamos esperando qué va a anunciar Estados Unidos. Una cosa que sí sabemos ahorita es que se va a lanzar el Plan Nacional de Finanzas Climáticas de Estados Unidos, que va a ser básicamente una guía de política. Un poco van a plasmar las prioridades que van a tener para las inversiones climáticas, para el financiamiento climático de Estados Unidos. O algo más que ha indicado el Biden y Kerry es que también ven un papel muy importante para el sector privado. Entonces, es posible que parte de los fondos que hagan disponibles van a estar dirigidos o con ciertos criterios que busquen apalancar financiamiento privado. Creo que lo mínimo que podemos esperar es que Estados Unidos cumpla con la promesa de la era Obama de contribuir al Fondo Verde del Clima. Sin duda va a ser un gran esfuerzo del presidente Biden y su equipo de aumentar la financiación del cambio climático a nivel mundial, a nivel doméstico y a nivel internacional. Hay muchas esperanzas puestas en el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París. Todo parece indicar que están más que listos para retomar el liderazgo. Solo falta esperar que las cosas sucedan y que la coherencia política supere las estrategias y los anuncios. Bueno, qué lujo de verdad haber podido conversar con estas personas y lograr que de la mano de Natalia Gómez pudiéramos también contarles a ustedes esta historia, porque es una historia sin duda, una telenovela de salir y de entrar, que finalmente nos centra en el momento actual y en un llamado a la acción muy importante. Sí, efectivamente, creo que la conversación con Larry, Carolina e Isabel fue muy interesante. Cada uno desde una visión, conocimiento y experiencia diferente nos contaron cuál es como este resultado de tener nuevamente a Estados Unidos en el panorama de la acción climática, pero muy importante y vale la pena resaltar, y es que si bien Estados Unidos está de regreso, es un llamado a que todos los países necesitan aumentar sus compromisos y poner la acción realmente para que se cumplan estas metas. Y bueno, y aquí entonces llegamos al fin de este episodio de Brújula Sonora Podcast. Le damos las gracias a nuestros invitados y a todos ustedes por habernos acompañado hasta este momento. Así es, y recuerden que en 15 días tendremos una nueva entrega. Mientras tanto, les invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales @transformaglob y para que nos dejen saber qué opinan de este podcast. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Natalia Borrero y quien les habla, Mariana Rojas. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. El tamaño no siempre es sinónimo de importancia. Algo puede ser muy pequeño y muy influyente.
En el episodio 13 los llevaremos a comprender la incidencia y necesidad de proteger a unos insectos de no más de 1.5 centímetros de longitud, las abejas.